Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola a todos, yo soy Patricia García Ferrer, soy escritora de literatura juvenil y de romántica histórica. ¡Que empiece el episodio! Patri en realidad no necesitaría presentación, pero por si hay algún despistado o despistada y nos está escuchando, también es conocida en el ámbito de YouTube como Little Red Reading, que por cierto, si alguien acaba de descubrir que el Little Red Reading y Patricia son la misma persona, que sepas que no se llama Little, que parece ser que hay gente que se lo pregunta todavía. Sí. Y además es la autora de 3 novelas, La cúpula de hielo e Hijas de las sombras con la editorial Hydra, y hace unos meses publicó Cartas a Middleton, que fue una autopublicación. ¿Quieres hablarnos un poquito mejor de todas tus historias, de cada una de ellas? Pues empezamos por La cúpula de hielo, que como bien has dicho fue una publicación tradicional con la editorial Hydra. Se publicó en el año 2018 y es una historia de fantasía centrada en un mundo medieval en el que hay 5 grandes reinos en los que están en conflicto y Elaine, que es la protagonista de esta historia, es digamos, vive en el único reino reducto que queda libre del control de un hombre muy tirano. Y ella es especial, ella tiene una serie de poderes, pero precisamente por ello vive recluida en su casa. Su padre es el comandante de la resistencia y no quiere utilizarla porque eso obviamente inclinaría la balanza. Entonces se va su padre a la guerra y cuando ella está sola en casa, su madre decide quitársela del medio invitando a varios pretendientes con el fin de casarla. Y ahí es donde empieza la historia, ¿no? No tanto una historia de romance, sino una historia de aventuras, de autoconocimiento personal, de traiciones, intrigas de palacio y demás. Entonces es una historia de fantasía que promete muchas traiciones y romper muchos corazones. Eso también lo digo. Y la segunda historia que publicó con Hydra fue un par de meses más tarde, que es Hijas de las sombras. Esta historia se basa en la vida de 3 hermanas que tienen un oficio muy peculiar y es que son asesinas, son las sicarias de un rey. Entonces el rey ordena a su padre y su padre les encarga a ellas una serie de tareas o misiones con el fin de ayudar al rey, ¿no? Entonces en la última gran misión acuden a cumplirla y son traicionadas por alguien. Entonces empieza una aventura, una carrera contra el reloj por ahora salvar sus propias vidas. Y bueno, hay muchísima magia, hay también mucha unión entre hermanas, que es algo que me gusta muchísimo, y también mucha magia. Y decidí dar un cambio radical de registro y dedicarme a la literatura romántica, histórica, que es algo que siempre me ha apasionado porque soy una ferviente amante de Jane Austen. Y como he bebido mucho de este género, decidí lanzarme y autopublicar Cartas a Middleton, que es la primera parte de una trilogía de romántica histórica. Y bueno, esta historia se centra en Margaret, que es la mayor de 3 hermanas, y siempre he sido muy reticente al amor, a casarse, a cumplir con los deberes que se supone que una mujer de aquella época debería cumplir. Y bueno, pues finalmente aparece en su vida el señor Bright, que empieza a romperle esos esquemas y bueno, pues tendrá que saber qué es lo que quiere hacer, si seguir a los dictados de su corazón o a los de la razón, que no tienen por qué siempre ir acordes. Entonces, actualmente es la última novela que tengo publicada. Qué guay. Además, me acuerdo que la primera vez que te vi, que fue en la ¿Mm? Feria del Libro de Madrid del 2018, que tenías la cúpula de hielo, te pregunté, ¿va a haber alguna historia del estilo Jane Austen que nos vayas a sacar? Y tú, bueno, ya veremos. Y yo, ¡wow! Ahora estoy en plan de, sí, por fin, ¿sabes? Por fin, lo tengo muy pendiente, le tengo echado el ojo. Lo que pasa es que tengo un tope de libros al mes, entonces como lo quiero y lo voy a tener en algún momento. Porque además, no, con tus vídeos, empecé a sentir ganas por leer a Jane Austen, ¿no? Entonces me parece como muy bonito también ese cambio. Y precisamente por el salto que das de pasar de editorial tradicional a Ujú, autopublicación, que a mucha gente le puede llamar la atención o chocar bastante, te he traído al ujú. podcast, ¿no? Porque tú eres como yo, hemos hecho las dos cosas, hemos pasado de una a otra. Así que Sí. la primera pregunta que te quiero hacer, así un poco entre risas, porque es que al final te tienes que tomar las risas, es, ¿no estás harto de que la gente te pregunte por qué autopublicas como si fuera algo malo?
Yo creo que, bueno, me lo han preguntado varias personas. No sé si, como es por internet, no sé realmente cuál es el tono con el que se formula esa pregunta. Me lo quiero tomar a broma, como tú bien dices, pero yo no creo que sea algo negativo, ni muchísimo menos el hecho de lanzarse a una autopublicación proveniendo de una publicación tradicional, porque hoy en día, tanto el mercado editorial como la crisis que estamos sufriendo por el tema COVID y demás, yo creo que el futuro de un autor está siempre planteándose si el sistema híbrido es el más funcional, y yo creo que en mi caso es el futuro. Bueno, en mi caso y en el de, quiero decir, el de muchos autores, ¿no? Si tienes la suerte de ser un autor bestseller que publican 2, 3 novelas tuyas cada año, no pasa nada, puedes permitirte el lujo de seguir en la publicación tradicional. Pero en el caso de que pues, la editorial no publique tantos títulos nacionales o quizá no se está dedicando tanto, no pueden publicarte 2 o 3 novelas al año, creo que el sistema híbrido es la solución, y no tiene por qué ser algo negativo, porque al fin y al cabo estás haciendo exactamente lo mismo, contar una historia y acercarla al público. Da igual el método con el que lo hagas, no debería desmerecerse ni muchísimo menos el trabajo que hay detrás de una autopublicación al que hay detrás de una publicación tradicional. La única diferencia, por así decirlo, es quizá el número de personas que pueden estar implicadas en el proceso. Porque si quieres lo explicaremos más adelante, pero en el caso de la publicación tradicional, el autor solamente escribe. Es decir, tu única tarea en teoría debería ser escribir esa novela, y después, si hay una corresponsabilidad en el tema de la promoción, pues sí, pero en el tema de la publicación tradicional el autor tiene que asumir otras muchas tareas que antes no tenía. Entonces, yo creo que no debería desmerecerse ese trabajo del autor y desmerecer quizá la publicación no tradicional como un método para llegar al público, ¿no? Eh, Como has ido mencionando, has notado mucho el cambio de pasar de un tipo de publicación a otro, sobre todo ya solo en el hecho de que a lo mejor en una tradicional solo tienes eso, que escribir el libro y como mucho corregirlo una vez o dos, las que te diga el Sí, editor, y ya básicamente está el trabajo hecho. ¿Cuál es el sí. cambio en la parte técnica que más has notado de pasar de este cambio, de pasar de una a otra? Ujú. Pues el resto de las funciones que antes no hacías, principalmente. Una vez que terminas de corregir la novela, empieza un proceso que muchas veces el autor no ve, pero que está ocurriendo dentro de una publicación tradicional, ¿no? Dentro de una editorial. Pues viene el editor, viene el corrector y empieza a trabajar sobre tu novela para dejarla lo más limpia posible. Te manda unas correcciones, tú trabajas sobre ellas. Al mismo tiempo se está trabajando en la portada, en la promoción de ese libro. Hay una serie de actividades paralelas que tienen lugar en esa editorial que tú ahora tienes que asumir. Entonces, en este caso, el mayor cambio o el mayor salto abrupto que noté fue principalmente en asumir esas responsabilidades. En mi caso, yo tenía muy claro que no quería dedicarme a corregir mi propia novela porque no tengo esa formación, así que subdelegué en otra persona el que corrigiera mi novela. Tampoco tengo la capacidad para hacer unas portadas maravillosas, o sea, tengo dominio de Photoshop, pero no quería tener esa responsabilidad de hacer mi propia novela porque nunca le iba a dejar la portada tan preciosa como yo quería. Ahí entra un poco el tema de perfeccionismos y demás. También delegué esta función, pero luego todo lo que fue maquetación del libro, tanto en físico como digital, subirlo a la plataforma, promoción, etcétera, eso ya lo hice todo yo, y lo único que tuve que hacer fue documentarme, investigar cómo se hacía una maquetación en digital, cómo se hace una maquetación en físico, y luego cómo funcionaba todo lo que era la plataforma de Amazon. Ya lo había investigado previamente, pero bueno, tenías que ir subiendo el libro y haciendo todos los requisitos que te pedía Amazon. Entonces, fue quizá esa parte más técnica lo que tuve que empezar a conocer para adentrarme en ese tipo de publicación. ¿Tú crees que te has vuelto un poco, a mí por ejemplo me pasa, ¿no? Un poco más Ujú. controladora de cómo está el libro y cómo pasa el libro y qué procesos pasan, que si volvieras a publicar en un futuro con editorial tradicional, estarías como, ay, la portada, a ver cómo va, ay, esto cómo va, porque a mí me pasó, era como, ay, no sé cómo está yendo esto, uy, me pasa esto, vale, y esto y lo otro, es como, ah, socorro. Claro, cuando ya estás publicando con una editorial tradicional, tienes que esperar a que hasta que ellos te den noticias para ver los resultados. Entonces, sabes que están trabajando en la portada, que es algo que al fin y al cabo el 80% de una compra se rige por la portada de un libro. Somos así, ¿no? Somos muy visuales.
Entonces, tú estás esperando con ansias el que te manden un boceto o lo que consideran ellos ya terminada la portada y claro, no ves nada del proceso. Sin embargo, con una publicación, una autopublicación, tú hablas con el portadista o con la portadista y te va enseñando y la vas moldeando con ellos. Es decir, quiero que sea así, así. Yo recuerdo que tenía hiper mega claro cómo quería que fuera la portada del libro y le dije a esa chica, quiero esto, esto, esto y esto, ahora tú ya haz lo que puedas con ello, ¿no? Entonces salió la portada que me pareció maravillosa, es súper sencilla, porque claro, no es lo mismo una novela de fantasía que tienes que jugar con otro tipo de recursos que una novela de literatura romántica que quizá pueda ser un poquitín más sencilla en cuanto a gráficos y demás. Pero yo lo tenía muy claro y ella me iba mandando un feedback poco a poco de cómo iba quedando. Entonces, te hacen partícipe de otra forma de tu propia novela. Lo mismo con las correcciones. A mí, yo recuerdo que, bueno, también me pasó con la publicación tradicional. El editor me iba mandando comentarios conforme iba avanzando de la novela, no solamente de corrección de novela, sino también cosas de fangirl total de la historia, de cómo puedes hacer esto, Patricia, tal, y unas muy divertido, ¿no? Y con esta nueva corrección me ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que cuando vuelva en algún futuro a publicar con un sistema tradicional, que no lo descarto ni mucho menos, porque nunca sabes las vueltas que puede dar la vida, me pasará, ¿no? Que estás ansiosa por a ver cómo va la portada, cuándo me vas a mandar las correcciones, quiero ponerme ya con esto, cómo vamos a hacer la promoción y vas casi achuchando, ¿no? Al editor por cómo va avanzando la historia. Aquí no, aquí tú marcas tus propios plazos, que es algo que me ha gustado mucho porque no, sí, yo tenía una fecha marcada en el calendario y dije, esta va a ser la fecha de publicación y finalmente la adelanté una semana a lo que tenía planeado porque ya tenía todo listo y dije, pues, ¿por qué esperar? Eso en una publicación tradicional no ocurre. Tienen una fecha marcada y es esa fecha y ya está. Y si te sales no llegas a plazo, bueno, caos total en la editorial, pero tú puedes marcarte los plazos que quieras y yo creo que es muy, muy importante y una de las cosas que destaco como positivas dentro de la autopublicación, que tú marcas tus propios plazos. Y eso, si estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, es fundamental. ¿Has sentido que el público ha recibido de manera diferente este libro en comparación con los otros? No, de hecho yo creo que no, porque yo tenía muchos miedos cuando me planteé el autopublicar la historia, no tanto por el hecho de cambiar de una publicación tradicional a una autopublicación, que siempre puede pensar que causa rechazo en la gente, sino el cambiar de género literario, el cambiar de registro, que fue algo que, claro, a mí me daba muchos quebraderos de cabeza, es decir, la gente me conoce como autora de fantasía juvenil y ahora estoy dirigiéndome a un público que no tiene por qué ser el mismo y no tiene por qué ser la misma edad ni la misma, no tiene por qué ser los mismos gustos. Y cambio a literatura romántica histórica. Entonces, claro, me causaba mucha incertidumbre el saber, ¿les gustará o aceptarán que cambie de género, de pasar de uno a otro? Y yo creo que el día que di la noticia no pude llenarme más de emoción porque todo el mundo, al igual que tú me lo acabas de decir, estaba esperando que en algún momento dijera publico una novela de literatura romántica histórica. Porque si has seguido el canal de YouTube desde hace años o me conoces de las publicaciones que hago en redes sociales, sabes que soy un amante de este género y que en algún momento iba a salir de mí el escribir este tipo de historias porque las vivo, o sea, a mí me fascinan. Y, y, bueno, pues eso fue algo como muy natural. Y cuando salió la noticia, la reacción del público fue por fin, o sea, por fin, Patricia, muchas gracias. Y bueno, yo encantada, por eso me emocioné y dije, vale, pues los miedos que yo tenía eran infundados, ¿no? Yo me los había autoprovocado. Entonces dirías que la experiencia en general de autopublicar ha sido buena, ¿no? O sea, ¿qué tal la experiencia en general? La experiencia fue, a ver, para mí ha sido muy buena, muy enriquecedora. Primero porque me pude marcar los plazos que yo quería, no tenía presiones, escribí durante el confinamiento y si tardaba un mes más en escribirla no pasaba nada, no había nadie que me corriera por detrás para publicarla. Lo mismo ocurrió con el tema de las correcciones, fui despacio, fui a mi ritmo, las portadas, lo hice todo a mi gusto, tranquila, disfrutando cada momento. No quiere decir que con la tradicional no lo hagas, pero en este caso es otro tipo de planteamiento, como bien sabes, entonces yo lo disfruté muchísimo y sobre todo me gustó el sentir el control de todo lo que estaba haciendo. El sentir que si el libro no está maquetado bien es porque yo no lo he hecho bien, porque yo me he responsabilizado de esa función. Entonces tenía que
obligarme a mí misma a documentarme muy bien, a investigar muy bien cómo se hacen, bajarme el programa adecuado, hacer los encabezados bien, colocar bien la imagen, que no se redimensione, es decir, trabajarlo muy bien para que fuera el mejor resultado posible y yo sentirme lo más satisfecha porque lo había hecho yo. Entonces, yo creo que es lo que más me ha dado esa satisfacción de este proceso, ¿no? El saber que el resultado final, aunque han intervenido varias personas, ha sido lo mejor que yo podía darle al público a esta historia. Y la última pregunta que te quería hacer es, ¿qué le dirías a todas esas personas que a lo mejor no se atreven a autopublicar porque creen que se van a cerrar puertas editoriales en el futuro? Uh-huh. Como bien hemos dicho al principio del podcast, yo creo que es un error el pensar que únicamente se puede publicar a través del sistema tradicional, que hoy en día el sistema híbrido, el combinar la autopublicación con el sistema tradicional es algo muy viable y si quieres dedicarte profesionalmente al mundo de la escritura es un recurso que vas a tener que utilizar porque, como hemos dicho, las editoriales no tienen por qué apostar siempre a varias publicaciones de ti a lo largo del año. Yo les diría que se aventuren, que tomen este camino, porque puede ser una forma de introducirse en el mundo editorial, en conocer cómo son los entresijos del tema de la publicación de un libro, también responsabilizarse de su propia historia y conocer y investigar, ¿no?, cómo se hacen los distintos procesos, pero sobre todo no creo que te cierre jamás puertas. De hecho, yo conozco bueno, tú misma empezaste con un sistema de autopublicación y has acabado de una publicación tradicional. No te cierra puertas. De hecho, creo que muchas editoriales se fijan en muchos autores autopublicados a través de distintas plataformas, ya sea a través de Amazon o de un sistema tradicional de que tú llevas tus propios libros, los imprimes, te los llevas a casa y los vas vendiendo en ferias, en presentaciones, en colegios y demás. Se fijan porque precisamente si eres una persona comprometida, una persona que generas ventas, una persona que generas marea en las redes sociales, que sabes moverte, que eres cumplidora profesional, vas a llamar la atención. Entonces, no creo que sea una involución como autor el trabajar en un sistema de autopublicación, sino al revés, quizá también una carta de presentación para que las editoriales puedan fijarse en ti y apostar por ti. Pero eso tampoco quiere decir que una vez que estés en un sistema tradicional no puedas seguir trabajando de forma paralela en una autopublicación. De hecho, hoy en día hay muchas autoras que aunque publican o autores que aunque publiquen con editoriales siguen trabajando a través de Amazon en la autopublicación. Y yo creo que es un buen recurso para seguir generando contenido que alimente tu carrera como lectora, o sea, como autora, y también des al público una nueva historia que te conozcan, para que te conozcan. Pues se tenía que decir y se dijo. Pues nada, Patri, yo ya tengo todas las preguntas que tenía que hacerte. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, yo simplemente decir bueno, que os aventuréis a conocer el sistema de la autopublicación, que no es, no, que tenemos que borrar el estigma que hay rodeando a este tipo de publicaciones y que, bueno, que es un camino largo, es un camino duro. Si sois muy perfeccionistas vais a tardar mucho en publicar una historia, pero bueno, que es un camino muy gratificante a nivel personal, a nivel profesional y bueno, que puede ser una gran salida si eres un autor que quieres dar a conocer tu novela o tus novelas y ninguna editorial por ahora confía en tu proyecto. Que no perdáis la esperanza si vuestro objetivo es una publicación tradicional, pero es un buen camino para comenzar una autopublicación. Pues muchas gracias. Ya lo último, ya y acabamos, es que recomiendes un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana. Bueno, pues me ha costado elegirlo porque he tenido que mirar las estanterías bien para escoger solo uno, que es una tarea bastante importante. Pero bueno, voy a escoger Las Crónicas de Kane de Rick Riordan. Son unas historias, a mí Rick Riordan me gusta muchísimo porque soy muy aficionada a la mitología y la forma en la que tan diferente lo presenta Rick Riordan, uniendo ese toma de comedia que hace que sea tan especial, pues hace que sean unas historias muy, muy diferentes, ¿no? Y muy especiales. Entonces, bueno, en realidad cualquiera de los libros de Rick Riordan son perfectos para ser ese libro de la semana, pero las Crónicas de Kane a mí me encantan.
Pues muchas gracias. Además, a Rick Riordan lo tengo siempre en pendientes, nunca en pendiente. Es como, madre mía, Laura, algún Hay día que tendré leer a ver. Rick Riordan. La verdad es que sí, es un must y nunca consigo ponerme, pero bueno, ahora me está dando más ganas aún. Pues nada, Patri, muchas gracias por venir hoy al podcast. Me ha hecho mucha ilusión hablar contigo y verte la cara otra vez, que hacía mucho que no te veía. Y que espero que te vaya muy bien en general en el mundo editorial, autopublicando o de manera tradicional o como te apetezca hacerlo, como si te inventas una nueva forma de publicar. Y ya voy a ir voy a despedirme del programa. Tú que estás escuchando esto desde el dispositivo digital de tu preferencia, te recuerdo que puedes seguir tanto a Patri por redes sociales como a mí o al podcast, que tienes talleres, cursos, ¿qué más tengo? Artículos especiales y tutoriales en literaturajuvenilparaescritores.com. Y además te doy un recordatorio más, y es que vamos a hacer un pequeño break por Navidades y que volveremos a escucharnos el 10 de enero con muchas más invitadas, con muchos más episodios, y espero de verdad que pases unas buenas vacaciones y que si compartes el podcast en redes sociales nos ayudarás muchísimo a llegar a mucha más gente y conocer el mundo de la publicación y la autopublicación. Nos escuchamos dentro de unos días. Adiós.